Vuelos cancelados, vuelos retrasados. Hoy Europa está bajo amenaza. Nadie sabe dónde volverá a atacar Al-Qaeda. Sus seguidores no le temen a nada, ni a la muerte. Escucharemos a los cazadores y a los cazados, a terroristas convencidos de que Occidente será derrotado. No pueden ganar esta guerra. Tienen que detener la ofensiva. Sus células han estado creciendo aquí silenciosamente durante casi 10 años. Las capitales de Europa están en su punto de mira. A ojos de los terroristas, Londres es claramente uno de los sitios más vulnerables. Las agencias occidentales le siguen la pista a Al-Qaeda. Vamos a donde están y vamos a donde no se lo esperan si los supervivientes huyen allí. Si hay que elegir un bando, yo estoy seguro de que quiero estar en el bando en el que estoy. Hoy investigaremos cómo echaron raíces en Europa las células durmientes y cómo están luchando las agencias de inteligencia para prevenir nuevos ataques terroristas en Europa, como el del 11 de marzo en Madrid. Al-Qaeda y la Tercera Guerra Mundial. El enemigo escondido. Frankfurt, Alemania, Navidad de 2000. La inteligencia alemana ha seguido la pista de un envío de armas desde Bélgica hasta un piso en el norte de la ciudad. La BKA, la Oficina Federal de lo Criminal, equivalente alemán al FBI, pone el piso bajo vigilancia las 24 horas. No tienen ni idea de lo que se está planeando dentro, ni de quién está involucrado. Pueden ser delincuentes o terroristas. El agente René Kopp dirigió la operación. Temía que pudiera tratarse de radicales islamistas conocidos como los Mujahideen, los guerreros. Habíamos descubierto que en Frankfurt se iba a reunir un grupo de mujahidín árabes y que llevaban armas. Pero no tenían pruebas. René Kopp no podía estar seguro de quiénes eran, pero sí que sabía que los hombres tenían armas y no podían correr ningún riesgo. La existencia de armas ilegales en manos de posibles terroristas planteaba claramente una enorme amenaza. Como agencia de investigación, nuestro trabajo era detenerles. Existían abundantes objetivos posibles. Frankfurt es el centro de la red financiera y de transportes de Europa. El riesgo era demasiado elevado y la BKA decidió adelantarse. Se acordonó la zona. Se avisó a la fuerza antiterrorista de élite alemana, el GSG-9. Su prioridad era descubrir las armas y después proceder a los arrestos. Se incautaron estas junto con otra gran variedad de pruebas. Había documentos de identidad falsos, teléfonos móviles, una guía de direcciones y un vídeo. Pero lo más alarmante de todo era una colección increíble de productos químicos para la fabricación de bombas. El descubrimiento solo podía significar una cosa. Esta era una célula terrorista activa.
Parecía como si estuvieran en la mitad de la preparación de un ataque. De hecho, llegamos justo en el momento clave, cuando estaban terminando los preparativos. Estaba todo preparado, listo para empezar. La BKA se había encontrado con un arsenal terrorista. Sus responsables eran 4 hombres. Pero, ¿qué habían estado planeando? Ahora la prioridad de la BKA era averiguar sus identidades. El primero en ser identificado fue Aerubi Beandali, un antiguo traficante de drogas. Tenía antecedentes policiales, pero ninguna vinculación terrorista conocida. Su última dirección conocida, Alemania. La policía ya conocía a Biandali, así que no hubo ningún problema para identificarle. Averiguar la identidad de los otros 3 fue más complicado. Viajaban todos con pasaportes falsos, 2 británicos y 1 francés. Habían volado desde Londres. La BKA se dirigió a sus homólogos europeos en busca de ayuda. Encontramos documentos que resultaron ser en su mayoría falsificaciones. Con estas pruebas y con la estrecha colaboración de nuestros colegas británicos y franceses, al final fuimos capaces de descubrir la identidad de esas personas. Fouad Sabour estaba buscado en París por delitos terroristas. Su último domicilio, Francia. Sabour ya había sido investigado por los franceses en conexión con una serie de ataques en 1995 y 96. Lamine Maroni era un refugiado político. No tenía conexiones terroristas conocidas. Último domicilio, Reino Unido. El último miembro era Salim Bukhari, de nuevo sin conexiones terroristas conocidas. Último domicilio, también el Reino Unido. Descubrimos que él también estaba muy implicado en los preparativos del ataque. Era quien había comprado los productos químicos para hacer la bomba. La BKA ya había averiguado que los 4 miembros de la célula eran argelinos. Pero, alarmantemente, habían llegado a Frankfurt desde diferentes países. Ahora, la BKA tenía que descubrir lo que estaban tramando los 4 argelinos. En el laboratorio, los científicos habían descubierto que los productos químicos encontrados en el piso eran ingredientes para un potente explosivo conocido como TATP. Nuestras pruebas confirmaron que los productos químicos estaban destinados a la fabricación de explosivos. Nos enteramos de su plan de meterlos en una olla a presión para fabricar una potente bomba. ¿Pero cuál era el objetivo? Se escudriñó cada detalle buscando posibles pistas. Nuestro siguiente paso fue centrar la investigación en la búsqueda de cualquier pista sobre el objetivo pretendido. En el piso habían encontrado una videocámara. La revisaron con más atención y encontraron en su interior una cinta con una grabación. Esta es la cinta. Dura 20 minutos. Estaba claro por los cantos a la yihad, la Guerra Santa, que la habían grabado los propios miembros de la célula durante su viaje hacia la frontera francesa. Después de cruzar la frontera,
El coche tomó la carretera de Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo, y de otros objetivos potenciales. Pero el vídeo les muestra dirigiéndose directamente a un mercadillo navideño instalado alrededor de la catedral en el centro de la ciudad. Lo grabaron todo, en especial familias disfrutando de la Navidad. Para el ojo experto se trataba de un vídeo de reconocimiento terrorista. El vídeo mostraba el pretendido objetivo del ataque. De hecho, mostraba más que el objetivo. También indicaba las rutas de huida más rápidas para después. Parecía que el ataque estaba planeado para Navidad, cuando la plaza está atestada por las fiestas. Las consecuencias habrían sido horrorosas. La investigación había sido un éxito notable para la BKA, pero no había terminado. Frankfurt no era más que el principio. Los 4 argelinos habían estado viviendo en diferentes países. El ataque, según parece, se planeó en Inglaterra, se preparó en Alemania y estaba dirigido contra Francia. Las células cruzaban las fronteras y Frankfurt parecía ser una parte de una compleja operación. Pero ¿quién estaba detrás de ella? La investigación continuó en Londres. El MI6 se encarga de la ofensiva antiterrorista del Reino Unido en el extranjero. En el interior, el encargado es el MI5 con el apoyo del Special Branch, la división antiterrorista de Scotland Yard. David Beness es el responsable de la operación policial en el Reino Unido. La trama de Estrasburgo fue una revelación. Si aquello hubiera cuajado, hubiéramos presenciado la primera manifestación clara de una nueva clase de terrorismo internacional, destinada a lograr como resultado asesinatos en masa dentro del contexto de Europa Occidental. Había que evitar semejante catástrofe a cualquier precio. Y se lanzó una operación intensiva llamada en clave Operación Odín. Su objetivo era localizar radicales islamistas en el Reino Unido y en particular descubrir cualquier contacto que tuviera Bukhari. Los investigadores empezaron a esclarecer el pasado de Bukhari. Había vivido intermitentemente en varios pisos de Londres durante casi 10 años. Pero, aparte de una falta leve por robar en una tienda, no existía nada en los archivos policiales. Ahora la pregunta era, ¿cómo estaba de extendido el enemigo escondido? 2 de los argelinos estaban viviendo en el Reino Unido, pero el MI5 y la división antiterrorista de Scotland Yard no sabían casi nada de ellos. En Alemania, los 4 terroristas fueron condenados. Salim Bukhari fue sentenciado a 12 años. Conseguimos tener acceso a él en exclusiva. Bukhari estaba dispuesto a admitir su papel central en la trama que pretendía poner una bomba en Estrasburgo. ¿Es usted terrorista? No lo soy. Creo que la gente me considera un terrorista, pero no lo soy.
Le consideran un terrorista porque aprendió a fabricar controles remotos para bombas y estaba planeando poner una bomba en Estrasburgo. Ese es el trabajo, a ojos de la mayoría de la gente, de un terrorista. Sí. Si dice que no es usted un terrorista, ¿qué es? Soy un muyad. Un muyad es un guerrero santo. Bukhari también dijo que había grabado el vídeo de reconocimiento y admitió que iban a preparar el atentado en un apartamento cerca de la frontera francesa. Habíamos planeado fabricar la bomba en Baden-Baden. ¿En el apartamento? En el apartamento. Y luego iban a llevar la bomba a Estrasburgo. Sí. ¿Y usted habría hecho detonar la bomba por control remoto? Sí. Bukhari y sus compañeros de prisión se negaron a hablar de las conexiones más amplias de la célula. Habían sido bien entrenados para resistir los interrogatorios. Paulatinamente, las agencias de inteligencia del Reino Unido y de Alemania empezaron a juntar las piezas del rompecabezas, pero faltaban muchas. El objetivo del atentado, Estrasburgo, estaba en Francia, así que allí fue donde se trasladó la investigación a continuación. Durante una década, Francia había sufrido los ataques de los radicales islamistas argelinos. La respuesta estuvo dirigida desde aquí, el Departamento de Justicia francés, por un hombre conocido por haberle seguido la pista a algunos de los terroristas más infames de Europa. El juez Jean-Louis Bruguière fue el primero que identificó a los radicales argelinos como amenaza terrorista creciente. Fuimos los primeros en despertarnos con esto a principios de los años 90. Tenemos una profunda comprensión del problema porque llevamos trabajando en ello más tiempo y hemos recopilado una vasta base de datos. Argelia fue una vez colonia francesa. Hacia 1991, el partido fundamentalista islámico, el FIS, había ganado las elecciones, pero estas fueron anuladas por el gobierno de los militares, apoyado por los franceses. La anulación de la victoria de la democracia islámica produjo una violenta revuelta y el nacimiento de organizaciones como el GIA, Grupo Islámico Armado. Bukhari vivía entonces en Argelia. Mi opinión sobre el GIA en aquella época era... Creo que era mala, porque para mí estaban matando a gente inocente. Yo estaba contra ellos. ¿Contra el GIA? Sí. ¿No se le ocurrió unirse a ellos? No. ¿Tomar las armas contra el gobierno? No, en absoluto. Hacia 1992 empezaron a tratar de internacionalizar la violencia. La exportaron a suelo europeo por primera vez. El GIA llevó su guerra a Francia, que apoyaba al gobierno argelino. Lanzó sangrientos atentados en el metro de París. Las enormes barriadas del norte de París, donde vivía la mayor comunidad argelina de Europa, representaban un refugio y una base para los radicales. Durante décadas, barrios como La Conneure fueron un caldo de cultivo de militantes islamistas. Es allí donde la inteligencia francesa había estado más activa, tratando de introducirse en sus células. Ahmed, reclutado por una de las filiales radicales del GIA, ha sido arrestado e interrogado muchas veces.
Operamos en secreto. Así que obviamente debemos ser muy discretos con nuestras actividades confidenciales. Incluso mis amigos íntimos no saben nada. Los únicos que saben algo son los implicados en cada operación específica. A pesar de las dificultades, los agentes del juez Bruguier se las arreglaron para reclutar una formidable red de informantes. Jugarían un papel esencial en la revelación de la trama oculta detrás de la conspiración de Frankfurt. Nuestra gran fortaleza en Francia fue el desarrollo de la red de inteligencia y la infiltración de nuestros hombres en algunos de los lugares de reunión más secretos, como garajes o pisos. Infatigablemente, Bruguier persiguió a los radicales argelinos. Sus jefes sintieron su presión. Y estos, para desgracia del MI5 y la división antiterrorista de Scotland Yard, emigraron a Londres. A mediados de los años 90, los jefes que se habían instalado silenciosamente entre la comunidad argelina de Londres empezaron a reconstruir la red que Bruguier había desmantelado de forma implacable. La policía británica, en contraste con la francesa, se dispuso a vigilar. Pero no entró en acción. Por entonces, Salim Bukhari también se había instalado en la capital británica. Un forastero solo en una ciudad fría. Trabajó en Londres y encontró la vida allí más fácil que en París. Se podía vivir sin papeles. No los necesitabas. No era como si estás en Francia y sales a tomar una copa o algo así. La policía se te acerca y te dice, enséñame tus papeles. Pero Bukhari era vulnerable. Los radicales argelinos le tomaron bajo protección y comenzó su transformación. Le enseñaron vídeos del sufrimiento de los compañeros musulmanes en todo el mundo y le adoctrinaron en la necesidad de hacer la yihad, la guerra santa. Te enseñan pruebas en el Corán de que si ayudas a tus hermanos, si haces algo por ellos, estás cumpliendo con tu deber. Y debes hacerlo. ¿Y cuál es su deber? El deber es luchar contra esa agresión. Los vídeos de propaganda, especialmente sobre los palestinos, agudizaron la rabia de Bukhari y reforzaron su determinación a actuar. Creo que los palestinos han sido agredidos por los judíos durante demasiados años. Creo que el problema de Oriente Medio es un gran problema, que está afectando a muchos musulmanes. Tener que ver sufrir así a los palestinos sin ningún motivo es duro. Gradualmente le fueron arrastrando hacia las redes del terrorismo. Pero había que hacerle dar un paso más dramático antes de que estuviera listo para llevar a cabo una operación. Bukhari pasó meses de entrenamiento intensivo con otros argelinos en un campamento cerca de Jalalabad, en Afganistán, y la vida allí no era fácil. La rutina era como en el ejército. Te levantabas temprano, luego desayunabas y te ibas a correr. Luego venía el entrenamiento, como en el ejército. Empezabas a entrenarte con Kalashnikovs,
Y después de estos venían los lanzacohetes RPG. Bucari fue un buen alumno y pronto le trasladaron a otro campamento para aprender destrezas más especializadas. Fabricar circuitos para detonar bombas era fácil. Estudié algo de electrónica en mi país, así que fue fácil para mí. Practicabas con una lámpara. Cuando la lámpara se encendía, significaba que funcionaba. Es como una bomba. Los otros miembros de la célula de Frankfurt también siguieron cursos similares, cada uno desarrollando un campo de especialidad específico. La célula que planeaba atacar después en Europa se estaba formando en Afganistán. Ahora, las agencias de inteligencia europeas sabían que detrás de la célula de Frankfurt se extendía una red completa que llegaba hasta Afganistán, y Londres estaba en el corazón. Pero ¿quién era la araña en el centro de la tela? El MI5 y la división antiterrorista de Scotland Yard habían estado vigilando a los principales sospechosos que se refugiaban en el Reino Unido desde Francia. Justo antes de los arrestos de Frankfurt, un miembro de la célula llamó por teléfono a Londres. El MI5 interceptó la llamada realizada a otro veterano de los campamentos afganos conocido como Abu Doha. Doha era argelino. Su último domicilio conocido estaba en Londres. La BKA estaba descubriendo los lazos entre el grupo de Abu Doha en Londres y la célula de Frankfurt. Las tarjetas de crédito utilizadas por Bucari en Alemania para comprar productos químicos venían del grupo de Doha. La red cada vez parecía más compleja. ¿Estaba Doha en su centro? El MI5 y la división antiterrorista de Scotland Yard mantenían a Doha y a sus socios bajo constante vigilancia. Tras lo ocurrido en Frankfurt, decidieron que era hora de actuar. Realizaron redadas en varios pisos de Londres. De nuevo encontraron una variada colección de accesorios terroristas, dinero en efectivo y documentos de identidad y de viaje falsificados. Es casi la marca de la casa de este tipo de grupos. Una gran movilidad recorriendo capitales de Europa occidental y oriental. Un grado considerable de autodeterminación. Y apoyados en la intensa utilización de documentos de identidad falsificados, pero altamente creíbles. Pero Abu Doha se escurrió entre la red. Escapó de milagro y podía estar en cualquier parte. En París, el juez Bruguier también tenía un largo historial de lo huidizo Doha. No le cabía la menor duda de que era el enlace de la red argelina y el juez también andaba detrás de él. Era alguien que no paraba de moverse. No se quedaba solo en Londres. Pudimos seguirle la pista por toda Europa, pero lo que nos importaba más no eran sus viajes, sino los contactos que hacía por el camino. La caza se intensifica. Se vigilan todos los aeropuertos y puertos clave. Entonces se produjo un progreso en la investigación. Doha fue visto en Heathrow intentando embarcar rumbo a Arabia Saudí con un falso pasaporte español. Por fin le habían localizado. Ahora se encuentra detenido en el Reino Unido, enfrentándose a su extradición a Estados Unidos. Pero la red cada vez se hacía más amplia. La policía antiterrorista italiana
había descubierto otra célula en Milán. El agente Bruno Megale dirigió la investigación durante 2 años. Se había centrado en una mezquita al norte de la ciudad. El equipo de Megale colocó micrófonos en su interior. No colocamos micrófonos en la zona de culto, pero sí pusimos bajo vigilancia las oficinas de la mezquita. Megale concluyó que los miembros de la célula eran tunecinos y que su jefe era otro veterano de los campamentos afganos. Se llamaba Ben Kemais. Su último domicilio conocido, Milán. Sicuramente all'interno della cellula Ben Kemais era un leader. Ben Kemais era el jefe de la célula. Era un hombre que había ganado experiencia en los campamentos de entrenamiento de Afganistán entre 1997 y 98, y cuando llegó a Italia heredó esa infraestructura tunecina. Entonces reunió a su alrededor a un grupo de reclutas de los campos de entrenamiento. Megale y sus hombres no les quitaron los ojos de encima a Kemais y sus socios. Concluyeron que, al igual que en Londres, estaban reclutando gente para los campamentos afganos. La base de Ben Kemais era un piso a las afueras de Milán. Los hombres de Megale lo tenían también vigilado. Tras la redada de Frankfurt, averiguaron por sus escuchas que la célula tenía una implantación más amplia. Gracias a la intervención de sus teléfonos, supimos de la importancia de las operaciones llevadas a cabo por los alemanes en Frankfurt. Interceptamos conversaciones entre los miembros de este grupo tunecino que denotaban alarma. Ben Kemais fue grabado en secreto hablando con sus colegas de toda Europa sobre el arresto de Doha. Utilizaron uno de los apodos de Doha, Rashid. Esta es la grabación. Rashid, عرفته رشيد تاع بريطانيا رشيد هذاك ما حبش نذكر هاي طيحوه راه البارح هو واحد الاخ بالله والله طيحوه في المطار Había una conexión personal entre algunos miembros de la célula de Abu Doha y otros de la célula de Ben Kemais. Se habían conocido todos en Afganistán. Además, encontramos durante los registros de los pisos de los tunecinos varias listas de números de teléfono codificados que coincidían con los de la célula de Abu Doha. Ahora, las dos redes europeas, la tunecina y la argelina, se habían fusionado y trabajaban unidas. Cuando los investigadores milaneses pusieron bajo constante vigilancia la célula, se dieron cuenta de que la mano de Al-Qaeda estaba detrás de todo, pero el problema era conseguir pruebas de ello. La investigación estuvo coordinada por el célebre juez antimafia de Italia, Stefano D'Ambroso. La inteligencia egipcia les dio aviso de que un notorio terrorista acababa de llegar a Milán. D'Ambroso le puso bajo vigilancia. Nuestra estrategia cuando combatimos el crimen organizado es no intervenir inmediatamente. Primero intentamos calcular el tamaño del grupo para poder arrestar al final a tantos miembros como sea posible. La ley nos permite hacerlo en 2 años. El aviso se refería a uno de los terroristas más buscados de Egipto, Es Sayed. Su último domicilio conocido, Milán. Los investigadores descubrieron que Es Sayed estaba coordinando no solo a los tunecinos de Ben Kemais, sino también creando alianzas entre los marroquíes y los egipcios, trabajando todos conjuntamente en una red terrorista norteafricana.
De repente se produjo un oportuno hecho. Una llamada de teléfono desde el coche de Es-Sayed a Afganistán. Iba dirigida a uno de los comandantes clave de Osama Bin Laden, casi con certeza Abu Zubaydah, uno de los altos mandos militares de Al-Qaeda. Su domicilio se creía que estaba en Pakistán. Había una conexión directa entre esta célula y Afganistán. En esa época estaba controlada por Bin Laden y su círculo inmediato. Tenemos más de una confirmación de que esta célula estaba controlada directamente por Al-Qaeda. El equipo de D'Ambroso sabía ahora que Es-Sayed había sido enviado a Europa como emisario de Al-Qaeda. Se cree que más tarde murió combatiendo junto a los talibán. La red europea captaba reclutas para los campamentos de Afganistán y los redistribuía por todo el continente cuando regresaban. Era la función típica de un emisario de Al-Qaeda. Uno de los principales objetivos de la investigación era integrar a todos los reclutas provenientes de diferentes países, dispuestos a convertirse en mujahidín. Era la idea fundamental de Bin Laden. Al-Qaeda estaba formando a sus células para constituir un ejército terrorista profundamente infiltrado en el corazón de Europa. Los investigadores habían comenzado con 4 hombres en Frankfurt y habían acabado conectándolos con redes extendidas por toda Europa y Norteamérica, todas ellas dirigidas directamente desde Al-Qaeda en Afganistán. Era solo cuestión de tiempo que una de las células atacara. En los días posteriores al 11 de septiembre, Norteamérica quedó traumatizada. Al-Qaeda había llevado finalmente a cabo su amenaza de lanzar un ataque devastador sobre su odiado enemigo. En los 4 ataques simultáneos de ese día, murieron casi 3.000 personas. Las agencias de inteligencia occidentales comprobaron lo poderoso que se había vuelto el enemigo escondido desde lo de Frankfurt. El auténtico significado de Frankfurt no se vio con total claridad hasta que tuvimos el horrible prisma del 11S. Ahora, la misión es evitar que ocurran más atentados. Pero las agencias de inteligencia se enfrentan a un enemigo decidido, adaptable y operativo a escala global. No pueden ganar esta guerra. Tienen que detener la ofensiva. Entonces se acabará esta guerra. Pero si continúan las agresiones en Oriente Medio, en Chechenia y en los países árabes, vendrá más gente que reemplace a los que metan en la cárcel. Es como un pulpo con tentáculos. Es una hidra que no cesa de regenerarse. Lo más sorprendente de estos grupos es su capacidad para reconstruir su infraestructura en unos 6 u 8 meses. La Tercera Guerra Mundial no es una guerra como las demás. El ataque frustrado de Estrasburgo fue solo el primer disparo. Después vendría el sangriento atentado de Madrid del 11 de marzo, que se cobró la vida de casi 200 personas. Permanece el peligro. Habrá un nuevo ataque y lo que hay que temer es el cuándo, no si se va a producir.